Buenas tardes, hermanos. Nuevamente, como cada lunes, nos reunimos virtualmente para hacer nuestro ejercicio de la lección divina. El pasaje que vamos a trabajar el día de hoy es del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Es el Evangelio que hemos escuchado el día de ayer en la Santa Misa. Ojalá que tengan la oportunidad de tener su Sagrada Escritura cerca de ustedes para poder trabajar este texto que vamos a orar en la lección divina. Nuevamente repito, el texto es del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Bien, pues vamos a ponernos en la presencia de Dios. En esta ocasión lo vamos a hacer a capela. Vamos a invocar al Espíritu de Dios, al Espíritu Divino, para que venga y nos auxilie en este momento, nos conceda su sabiduría, su entendimiento, para poder comprender la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, desde el cielo un rayo de tu luz. Envía el don de tu Espíritu Santo para que nos ilumine. Envía, Señor, sobre cada uno de nosotros ese don del Espíritu que nos haga comprender tu palabra, que nos abra el entendimiento y que nos haga gustar verdaderamente de la oración. Envía, Señor, tu Espíritu Divino para que fortalezca nuestra mente y nuestro corazón, para que en cada instante podamos buscar el cumplimiento de tu voluntad a través de la escucha de tu palabra, a través de la transmisión de nuestras obras. Señor, cumple en nosotros tu promesa y envía a tu Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para amar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien, vamos a nuestra lectura del pasaje que hemos tomado para nuestra oración y estudio. Dice: llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Les dijo Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús repuso a Pedro: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra de Dios. Recordemos que ahora, en este siguiente momento, es importante hacer una relectura del pasaje que estamos trabajando, una relectura con atención y sobre todo destacando aquella frase, aquel versículo, aquella palabra que más nos llame la atención, que más haga ruido en nuestro corazón en este momento. Vamos a dar un momento de silencio para dar el repaso a esta lección que estamos haciendo.
Bien, quisiera remarcar lo que a mí más me ha llamado la atención de este texto y son las preguntas que Jesús hace a sus discípulos. Recordemos que Jesús ha venido caminando ya de una manera muy especial, preparándose ya para el cumplimiento de la misión que tiene encomendada por el Padre. De hecho, el pasaje posterior a lo que acabamos de escuchar y leer en nuestra lección es el primer anuncio de la pasión. Jesús empieza a anunciar a qué es a lo que ha venido y empieza a concretar ya justamente esta misión. Pero antes de proclamar la misión que va a cumplir a través de la pasión, muerte y resurrección, es muy importante estas cuestionantes. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y me parece muy importante esta cuestionante, puesto que siempre todo hombre tendemos a buscar como identidad siempre la aceptación, siempre el punto de opinión que los demás tienen de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos preguntado qué será lo que piensan los demás de mí? ¿Qué será lo que los demás opinan de mí? ¿Cómo, en qué concepto me tienen los demás? Y en muchas ocasiones, incluso aunque digamos que no nos interesa, que no determina nuestra acción, nuestra condición, la opinión que los demás tengan de nosotros, pero siempre es fundamental, siempre es importante saber escuchar en nuestro entorno qué es lo que dicen de nosotros, qué es lo que piensan de nosotros. Ciertamente es importante tener un criterio objetivo. Jesús sabe perfectamente quién es Él, sabe perfectamente de dónde viene y hacia dónde va. Y esto le va a dar el fundamento a la respuesta que la gente pueda decir de Jesús, porque podrían decir mil cosas de Jesús, pero Jesús sabe perfectamente lo que Él es, de dónde viene, del Padre, hacia dónde va, hacia el Padre. ¿Qué le falta para llegar nuevamente al Padre? Cumplir la misión. ¿Y cómo la va a cumplir? A través de la pasión, muerte y resurrección. Jesús lo tiene muy claro, sin embargo también sabe escuchar lo que los demás dicen de Él. Y llama la atención, les decía ayer en la homilía, que la gente que no tenía ese contacto directo con Jesús, la gente que de manera esporádica veía a Jesús y actuar sus milagros, tenía una idea de Jesús. Lo equiparaba con un profeta, es decir, un hombre de Dios. ¿Qué era lo que la gente veía en Jesús? Un hombre de Dios. ¿Y cuáles son las cualidades, cuáles son las acciones que se encuentran en un hombre de Dios? Pues yo creo que fundamentalmente el hombre de Dios es un hombre de oración. ¿Qué veía la gente en Jesús? Oración. Un hombre de Dios es un hombre prudente, es un hombre de silencio, es un hombre de reflexión, es un hombre muy virtuoso justamente. Así es como se calificaba a los profetas. Y así es como se está calificando a Jesús con lo poco que algunos conocían de Él. Y la pregunta fundamental hacia los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Cambia tanto la respuesta en cuanto a la misma experiencia de cercanía. En muchas ocasiones nosotros podemos interpelar nuestra conciencia. En muchas ocasiones podemos nosotros contemplarnos a nosotros mismos a la luz de los que están fuera de nosotros, pero también a la luz de los que están muy cerca de nosotros, los que duermen con nosotros, los que comen con nosotros, los que conviven incluso las 24 horas del día con nosotros. Seguramente cambiará, diferirá la opinión que tengan los de fuera, los que nos conocen de manera esporádica, los que tienen contacto con nosotros de manera espontánea, a quienes ya están cerca de nosotros. Y el problema es que de pronto se convierten en dos opiniones totalmente contrarias. En Jesús no. En Jesús hay autenticidad. Lo mismo que hace para los de fuera es lo que hace para los de dentro. Lo mismo que actúa para los de fuera es lo mismo que actúa para los de dentro. Por eso decía que difícil es cuando hay una disyuntiva entre lo que piensan los de fuera y lo que piensan los de dentro. Seguramente habrán escuchado ustedes aquel dicho que dice: candil de la calle y oscuridad de tu casa.
No se refiere a otra cosa más que a esto justamente. Cuando nos movemos bajo la apariencia, cuando nos movemos bajo los intereses, la comodidad y la conveniencia, mostramos una cara hacia el exterior, una cara de amabilidad, de solidaridad, de bondad, incluso en muchas ocasiones de santidad. Pero para quienes están compartiendo constantemente con nosotros, para los de nuestra propia casa, resulta que la visión es totalmente contraria. No somos amables, por el contrario, somos déspotas, no somos solidarios, sino por el contrario, somos egoístas, no somos hombres y mujeres de oración, sino por el contrario, se nos olvida constantemente la oración. Y entonces se convierte en una problemática de identidad. Una problemática de identidad delante de Dios y delante de los demás. Por eso decía hace un momento, qué importante es saber escuchar a los que están a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que dicen de nosotros los que están a nuestro alrededor? Y seguramente podría ser como un ejercicio muy interesante el poder descubrir qué es lo que piensan de nosotros los que están cerca, de una manera objetiva. Ciertamente en ocasiones hay gente que tiene la intención de lastimar, la intención de ofender, que seguramente si en algo no fuimos condescendientes con ellos, pues tendrán una visión negativa de nosotros. Pero en una manera objetiva me refiero a saber lo que somos, lo que hacemos y hacia dónde nos dirigimos. Eso va a ser fundamental para que nosotros podamos crear verdaderamente una identidad. Jesús se identifica con Dios, tanto así que causa mucho escándalo el que Él se autonombre Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Hombre. Eso causa mucho escándalo, pues comparte la misma naturaleza de Dios. Por eso cuando Jesús se declara Hijo de Dios, le llaman blasfemo. No puede un hombre dar vida a un perro. No puede un hombre dar vida a una paloma. Un hombre da vida a otro hombre. Y entonces en esa correspondencia Jesús comparte la divinidad del Padre. Eso es la causa del escándalo de la declaración de Jesús. Sin embargo, Jesús lo tiene muy claro. A Jesús no le causa problema lo que los demás dicen de Él, porque en esa manera objetiva y conforme a la verdad, Jesús sabe que es Hijo de Dios, que procede de Dios y que vuelve al Padre. En esa manera objetiva se funda también la seguridad de sus acciones. Se comporta como el Hijo de Dios, se comporta como el Mesías, se comporta como el Cristo, como el ungido. ¿Y qué corresponde al Cristo, al ungido? Al Mesías. El profeta Isaías nos lo dice constantemente. Los cojos caminarán, los sordos oirán, los muertos resucitarán. Es lo que corresponde a el Mesías. Y Jesús, que se sabe el Mesías, Jesús que se sabe Hijo de Dios, actúa como Hijo de Dios. Sin embargo, no todos comprenden verdaderamente lo que Jesús está haciendo. De tal modo, el Señor nos invita a cada uno de nosotros, hermanos, a saber identificarnos, quiénes somos, y entonces comportarnos conforme a lo que somos. Un gran problema de identidad estamos viviendo hoy día. De pronto los padres se comportan como hijos y los hijos como padres y los abuelos como padres y los nietos como hijos, y entonces de pronto ya nos encontramos en un caos de identidad donde no tomamos responsabilidad de nuestras acciones. Hoy el Señor nos está exigiendo tomar el lugar que nos corresponde, pero para poder tomar ese lugar que nos corresponde es necesario identificarnos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y yo creo que la pregunta fundamental para nosotros en esta tarde-noche sería: ¿y quién dice Dios que soy yo? ¿Quién dice Jesús que soy yo? Si a Jesús le hicieran esta pregunta de nosotros, Juan, Marta, María, Carlos, ¿cómo te llamas? ¿Quién dice Jesús que eres tú? Y delante de Jesús y delante de la verdad, creo que sería una respuesta fundamental para nuestra vida. Es decir, cómo nos comportamos
es como nos identificamos. No podemos comportarnos de una forma y ser de otra, porque entonces estaríamos cayendo en la hipocresía, en el engaño. Hoy el Señor nos invita a ser cristianos, católicos, hermanos de una sola pieza, que lo que decimos que somos, lo vivamos. Bien, pues vamos justamente a entrar a este momento de la oración, de el poder encontrarnos con Jesús, palabra, a través de este apartado del Evangelio, y que Jesús en esta tarde nos descubra quiénes somos, nos descubra qué problemas de identidad estamos teniendo, cómo no nos comportamos conforme a lo que somos, y entonces poder remediarlo a la luz de Jesús, a la luz de Dios. Quisiera pedirles de favor que cerráramos nuestros ojos un momento y que le preguntáramos a Jesús, con aquella imagen que tú más te identifiques, con aquella imagen que a ti más te guste. Pregúntale a Jesús, ¿quién dices tú que soy yo? Tal vez la respuesta pueda ser, eres mi hermano, eres mi amigo, eres el que me busca en ciertos momentos, eres el que me ama, pero a veces de manera tibia, eres el que me ha negado, eres el que me busca cuando tiene un problema, eres el que me ha traicionado, eres el egoísta, el soberbio, al que no le gusta escuchar mi palabra, eres el necio que le gusta hacer su voluntad, eres el tibio que vive su fe medianamente, eres el que anhela el reino de los cielos, pero te da flojera trabajar por él. Eres aquel que me ha buscado, pero me ha abandonado. Eres aquel que hace las cosas por quedar bien. Eres aquel que no le gusta vivir conforme a la verdad. Eres aquel que vive triste, desesperanzado. Eres aquel que le cuesta trabajo ayudar a sus hermanos. Eres aquel que es perezoso para acercarse a mi palabra. Señor Jesús, quiero ser el hijo fiel. Quiero ser aquel que ha encontrado el tesoro y lo ha valorado. Quiero ser aquel que anhela la vida eterna.
Quiero ser aquel que ayuda a sus hermanos. Quiero ser aquel que sabe tomar su cruz de cada día y seguirte. Quiero ser tu amigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a nuestra última parte de la lección divina, la contemplación, el compromiso que nosotros hacemos delante de Jesús palabra, el compromiso ante lo que hemos escuchado en la palabra de Dios. Y el Señor nos invita hoy a ser sus amigos, a ser aquellos que corresponden a lo que son, a lo que el Señor nos ha llamado a ser. Y no hay mejor manera de identificarse con lo que el Señor nos ha llamado a hacer que cumpliendo su voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para cumplir lo que tú me mandas. Aquí estoy, Señor, con disposición para dejarme guiar. Aquí estoy, Señor, para servirte, para ser tu discípulo. Y que esa sea, pues, nuestra oración y nuestro compromiso. Pedirle al Señor que seamos justo lo que Él quiere de nosotros. San Agustín justamente lo decía de esa forma: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Que lo que el Señor nos pida, eso mismo nos dé y nosotros nos atrevamos a vivirlo. Pues bien, hermanos, hasta aquí nuestra lección divina de esta semana. Ojalá les haya servido. Nos encontraremos, Dios mediante, la próxima semana para continuar con este ejercicio de la lección. Recordarles que estamos invitando a todos ustedes que durante la semana vengan a anotar las intenciones para el próximo viernes, día que celebramos a los abuelitos, vivos o difuntos, para la celebración de las 8 de la mañana o de las 6 de la tarde. El próximo jueves, Dios mediante, tendremos una cápsula más de confidencias sacerdotales, el tema del matrimonio. Aún continuamos en esa temática muy interesante. Ojalá puedan conectarse con nosotros en esta transmisión que hacemos. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente noche.